Continuamos con nuestra serie de predicaciones en la carta a los Hebreos, así que si tú tienes tu Biblia ahí, puedes abrirla o puedes encenderla, o si alguien quiere Biblia, allí atrás tenemos algunas Biblias también. Vamos a seguir adentrándonos un poco en esta serie que lleva por título Exaltando a Jesucristo. Y hermanos míos, la semana pasada estuvimos escuchando una tremenda advertencia de parte de Dios. Una amonestación muy seria para aquellos que, identificándose como cristianos, deciden pecar continua y deliberadamente. Nuestro pastor Marcos nos recordó por medio del texto de Hebreos 10 que para aquellos que una vez hicieron una confesión de fe delante de Dios y delante de la iglesia y que habiendo estado expuestos a la palabra de Dios, aún insisten en no abandonar su antigua vida de pecado, aquellos que visten una hermosa fachada cristiana en la iglesia, ¿verdad? Y en ciertos lugares, pero luego en casa, en su intimidad, en un lugar ajeno o alejado de presencia cristiana, viven una vida sin temor de Dios. Andan vagando en sus corazones y dudando de si Dios realmente puede ver aquello que estoy haciendo. Dudan de si Dios realmente puede darse cuenta de lo que estoy pensando, de lo que estoy maquinando, ¿no? Para todos aquellos que se autodenominan cristianos, pero no han nacido de nuevo realmente, el texto nos decía, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque, hermanos, todo aquel que tiene a Jesús en su boca, pero no en su corazón, pisotea la sangre de Cristo una y otra vez. Abofetea el rostro del Señor con cada actitud, cada palabra, cada desprecio por sus sacrificios. Entonces, para ellos es todo este texto que acabamos de leer, pero además añade, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una tremenda amonestación, hermanos, que no debe tomarse a la ligera, pero también es una preciosa exhortación a mantenerse firme en los caminos del Señor, ¿verdad? Porque como dijo Marcos, y yo confirmo hoy, para aquellos nacidos de nuevo, aquellos elegidos de Dios que perseveran en la fe hasta el final, el texto de Hebreos 10 concluye de esta manera: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios, hermanos. Me encanta esta manera en que el autor de Hebreos termina esta porción de este texto, porque vemos que hace una diferencia, una distinción entre aquellos que no tienen a Jesús como su único y todo suficiente Salvador, ¿verdad? Y luego entre nosotros, los creyentes. Nosotros los creyentes no retrocedemos, sino que nos mantenemos y crecemos en fe para preservación del alma. ¿De acuerdo? El Señor Jesucristo mantiene y hace perseverar a los suyos. Él nos sostiene en momentos de aflicción y de duda, ¿no es así? Así que, hermanos, después de esta breve introducción, recordando la predicación de la semana pasada, hoy con la ayuda del Señor vamos a estar considerando y profundizando en 3 versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿De acuerdo? Y vamos a estar profundizando precisamente en aquello que nos hace perseverar hasta el final, y esto es la fe, la fe. Nuestro texto será pues Hebreos 11, versículos del 1 al 3, y yo he titulado este mensaje, para aquellos que tomáis apuntes, ¿verdad? Lo he titulado Una fe dada, mantenida y consumada por Cristo Jesús. Una fe dada, mantenida y consumada por Cristo Jesús. Este es el sermón número 20 de nuestra serie, hermanos, ¿eh? Y verdad, estamos animados, ya estamos llegando al final de la carta a los Hebreos, pero el Señor sigue mostrándonos cosas muy hermosas, ¿no? Hermanos, yo he dividido este mensaje en 3 puntos principales que además coinciden con el título. En primer lugar, veremos qué es la fe. ¿De dónde proviene la fe? ¿Quién nos da la fe? En segundo lugar, veremos cómo se mantiene esa fe. ¿Cómo hacemos para no perderla, sino más bien para afianzar nuestra fe? ¿Es una tarea que hacemos solos? ¿Hay alguien que nos ayuda en nuestra fe? Y en tercer lugar, veremos el fin de nuestra fe. ¿Cómo se completará nuestra fe? ¿A dónde nos lleva? Y veremos cómo ya en un momento determinado en el futuro, hermanos, la fe ya no hará falta. ¿De acuerdo?
Así que después de haber obtenido un poco vuestra atención y después de haberos soltado este pequeño tráiler, vamos a leer el texto, vamos a orar y vamos a profundizar en ello, ¿de acuerdo? Hermanos, inclinemos nuestros rostros ante el Dios 3 veces santo y soberano. Padre nuestro que estás en los cielos, no solamente estás en los cielos, sino que estás en este lugar. Dios santo, rendimos el culto a ti, en honor a ti. Y ciertamente tú estás en este lugar. Padre, te pedimos de todo corazón que nos hagas que nos hagas conscientes de tu presencia. Tú no estás lejos, ciertamente tú estás aquí en medio de nosotros y queremos agradarte y adorarte con cada actitud. Y ahora que abrimos tu palabra y entendemos que tú hablas por medio de tu palabra, te pedimos, juntos como iglesia, que nos ayudes a estar centrados en este momento porque hoy tienes cosas que decirnos. Ayúdanos, Señor, a no salir de aquí como los necios, que escuchan, entra por un oído y sale por otro. Ayúdanos, pues te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, si ya tienes ahí el texto, vamos a leerlo. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículos 1, 2 y 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perdón, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien, hasta ahí nuestro texto. Es cortito, pero ya veréis que da para mucho, hermanos. Creo que este texto es muy querido por la cristiandad en general. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado durante siglos a definir en qué consiste la fe. Y a los cristianos nos encanta definir las cosas, ¿verdad? El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 15, nos dijo que nosotros debíamos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, la que hay en vosotros. Hermanos, cada cristiano tiene el deseo de poder defender aquello en lo que cree, ¿no es así? Y el cristiano debe esforzarse por adquirir esos conocimientos de tal manera que cuando alguien demande razón de tu fe, te haga una pregunta acerca del cristianismo, tú estés preparado para dar una respuesta que sea bíblica y concisa, sin dar muchas vueltas, ¿verdad? Cuando te preguntan quién es Jesús, cuando te pregunta alguien cómo puede salvarse una persona, ¿qué es la Trinidad? ¿Cómo se inició la vida? ¿No? Preguntas muy variopintas, ¿verdad? De diferentes índoles y matices. Cuando nos preguntan, pues nosotros hacemos bien en estudiar, en preguntar y en atesorar respuestas que en primer lugar, hermanos, nos ayuden a afianzar nuestra fe. Cuando estudiamos cómo dar respuesta a alguien, en primer lugar lo que estamos haciendo es afianzar nuestra fe. Pero luego también poder dar una respuesta bíblica cuando se nos pregunte algo, ¿no es así? Así que cuando se nos pregunta qué es la fe, normalmente nosotros nos referimos a este texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo he traído aquí en dos versiones un poco más actuales. La Nueva Versión Internacional nos dirá, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y luego la Nueva Traducción Viviente nos dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hermanos, en definitiva, la fe es esa convicción profunda en nuestro interior, es esa certeza, esa evidencia de aquello que no pudiéndolo ver, nosotros sabemos que es así y que no hay nada que pueda cambiarlo. Mira esta frase que encontré. La fe nos permite contemplar con nuestro corazón lo que aún no podemos ver con nuestros ojos. La fe nos permite observar con los ojos de nuestro corazón lo que todavía no vemos con nuestros ojos físicos. Y luego otra frase de un teólogo que nos dice que la fe no es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al porvenir con absoluta convicción. Nuestra fe no duda, no vacila en será que no. Nuestra fe es cierta, es una convicción profunda de que Dios es real y que todas sus promesas se cumplirán en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, en el capítulo
en el 11, en el versículo 6, aquí me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Nos dirá que sin fe, si tú lo ves ahí en Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que Él existe y que Él recompensa a los que se acercan a Él con esa fe, ¿verdad? Y además, esto es un buen e importante punto de partida, hermanos, porque sin fe da igual lo que hagas. Sin fe da igual tu comportamiento y tus buenas intenciones. Si tú no crees que Dios existe, que Jesucristo es su Hijo y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad, tú sencillamente no puedes agradar a Dios. No puedes. Nadie puede. ¿Sabes? Ese tipo de persona que está ahí en tu bloque de viviendas, en tu barrio, en tu trabajo, esa persona, ese hombre, esa mujer tan maja, ¿verdad? Tan amable, tan agradable, que siempre te saluda, siempre está dispuesto a colaborar con una ONG, cuando alguien necesita ayuda, alimento, ropa, es la primera persona que está allí para ayudar a los necesitados, que tiene empatía con el que sufre y le ayuda. Tú a esa persona no le ves nunca de mal humor, siempre está sonriendo, parece feliz, siempre tiene esa sonrisa en su rostro. Esa persona tan afable y cariñosa que tú dirías, ¡buah! Este sería un buen cristiano si solo creyera en Dios, ¿no? Bueno, esa persona, si no tiene fe, no puede agradar a Dios, por muy buenas que sean sus obras. Y tú y yo, que somos cristianos, deberíamos aprender mucho de esa persona, porque no siempre somos afables, no siempre tenemos una sonrisa en la boca cuando tenemos suficientes razones para sonreír. No siempre estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo y ayudar al necesitado, pero esa persona que no tiene a Dios puede hacerlo. Así que tenemos que aprender mucho de esa persona. Pero la realidad es que sin fe, todas sus obras, dice la Escritura, son como trapos sucios, trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque de alguna manera está basando su justicia en sus obras y no en la perfecta justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Una persona que basa su salvación en sus obras está diciendo, Jesús, está muy bien que tú hayas muerto por mí en la cruz, pero creo que soy tan bueno que yo me puedo salvar a mí mismo. Una bofetada en el rostro de Cristo Jesús. Así que, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos orar mucho por esta vecina, por este compañero de trabajo que es así tan bueno, ¿verdad? Rogamos para que el Señor le conceda la fe para creer. Y así llegamos a nuestro primer punto, una fe dada. Hermanos, desde tiempos muy antiguos, básicamente desde que Dios creó al ser humano y este pecó, Dios ha demandado fe de sus criaturas. Dios ha demandado a sus criaturas que confíen en Él. Algo muy sencillo, fíate de mí, es lo que Dios ha dicho toda la historia. Porque sencillamente, hermanos, la fe es confiar. No es otra cosa más que confiar. Poner mi fe en Dios es confiar en que todo cuanto Él dice de sí mismo es verdad, que sus promesas son verdad, que sus amenazas también son verdad. Eso es poner nuestra fe en práctica. La palabra fe en griego que se utiliza aquí en el texto es la palabra pistis y significa precisamente eso, convicción, confianza, dar crédito. Pero hermanos, ¿cómo se origina la fe? Si alguien te pregunta ¿de dónde viene la fe? ¿Tú qué le responderías? ¿De dónde procede? ¿Será que venimos equipados con fe en Dios desde que nacemos? ¿Será que desde el momento de nuestra concepción, en el momento en que ya se empieza a formar la vida, también se nos administra un ADN espiritual y que luego iremos desarrollando mientras vamos creciendo? ¿O será que la fe es un don? Bueno, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 17 nos afirma que la fe es pues la fe, la pistis, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, la fe viene como resultado de oír el mensaje de Dios. La fe se produce cuando hay información, ¿no? Y si así se produce en nuestra vida la fe, quiere decir que entonces no nacemos con fe en nuestro ADN, en nuestro interior, ¿verdad? Eso de tener fe en nuestro ADN espiritual ya queda descartado, ¿verdad? Porque ni siquiera siendo bebés o niños podemos entender las palabras de Dios hasta cierta edad. Así que para que haya fe es necesario, es obligatorio oír y entender. Nadie nace siendo cristiano.
Nadie. Aunque tu madre te haya cantado alabanzas cuando estabas ahí en el vientre de tu madre, tú no has nacido cristiano. Debes llegar a ser cristiano. Isaac y Aroa, mis hijos, no son creyentes, tienen 2 y 3 años. Ellos no tienen un temor real de Dios. Yo debo enseñarles a ellos a temer a Dios. Nosotros les enseñamos las escrituras, les educamos con principios cristianos para que un día ellos tengan suficiente información para elegir o Cristo o el mundo, o la vida eterna o la eterna perdición. Pero ellos no tienen un temor real de Dios. Ellos entienden algo de quién es Jesús, pero todavía no son capaces, no están capacitados para ello. Y de hecho, hermanos, hay muchas personas que han oído el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Incluso lo han entendido intelectualmente, dicen, sí, bueno, es sencillo, esto tiene sentido, pero aún así no hay pistis, no hay fe todavía en sus corazones. No han confiado en Dios, no han creído en Cristo Jesús como su único y todo suficiente Salvador. Hermanos, ahora estoy hablando de la fe salvífica. Estoy hablando de la fe que te lleva a la vida eterna, porque de alguna manera todos los seres humanos tenemos fe. Practicamos la fe desde bien pequeños. Si la fe es tener convicción en lo que yo no puedo ver, el hecho de pensar que mañana lunes me tengo que despertar a las 6:30 de la mañana para prepararme e ir al trabajo, ya estoy practicando, poniendo en marcha la fe. Todavía no ha llegado el día de mañana, pero yo ya me estoy viendo yendo al trabajo. Eso de alguna manera es fe, estoy viendo lo que todavía no ha ocurrido. Así que lo que estoy haciendo ahora es hablar de la fe que te salva. No de la fe, hay muchas personas que dicen tener fe en Dios, pero realmente tú examinas su vida y no parece que tengan fe en un Dios verdadero, bueno y santo. Estoy hablando de la fe que te salva. Y he dicho que hay muchos que oyen el mensaje de Cristo y aún no han confiado en Él verdaderamente. Estas personas tienen una fe, pero no una fe que agrada a Dios. Pero es que no tienen fe, mis hermanos, porque aún no les ha sido dado el don de la fe. Porque, hermanos míos, la fe es un don de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y en esta carta que les escribe en el capítulo 2, en el versículo 8, es un texto muy famoso, nos dice que por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gerson, este pasaje no está hablando de la fe, está hablando de la gracia. Bueno, mi hermano, la gracia es un don inmerecido de Dios. Dios te da la gracia de creer. Gerson, el pasaje tampoco está hablando de la gracia, está hablando de la salvación. Por gracia sois salvos. Bueno, la salvación es un don de la gracia de Dios por medio de la fe que te ha sido dada. Hermanos, no hay manera de entender este texto sino en su unidad. La realidad es que la gracia, la salvación y la fe son dones de Dios. La fe es algo maravilloso. El apóstol Pedro, al escribir su segunda carta, él escribe un par de cartas al menos, y en su segunda carta él empieza presentándose. Y él dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que habéis alcanzado, ¿por quién? Por la justicia de Dios, una fe que igualmente preciosa que la nuestra. O sea, tú y yo, que vivimos 2000 años después de Pedro, el Pedro que caminó sobre el mar, el Pedro que vio viendo a Jesucristo milagros, sanando a los enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, calmando las aguas de un impetuoso mar embravecido, aquel Pedro que vio todo aquello, que vio a Jesucristo resucitado, te dice, Gerson del 2024, tu fe es igualmente preciosa que la mía. Esto es maravilloso, hermanos. La fe es ese don que te quita el velo, te abre los ojos espirituales para contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La fe te hace entender que antes de tenerla estabas perdido, que antes de tener esa fe ibas camino al infierno, pero un día Dios decidió fijar sus ojos santos en ti y decir, el don toma, el don de la fe, te salvo a ti. Y esa es la razón por la que hoy puedes cantar aleluya al Rey de los cielos por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si la fe es algo tan maravilloso, yo me pregunto, ¿cómo es que la gente no viene a los pies de Cristo de inmediato? La fe
Es más valiosa que el oro, diría Pedro también en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 7. La fe es más valiosa que el oro. La fe en Cristo no tiene precio. La realidad es que la gente no tiene fe en Dios y no cree en Jesús porque carecen de una fe salvífica. Y esa fe te la tiene que dar Dios. Hermanos, lo vamos comprobando en las Escrituras, pero ¿sabéis que estaba buscando en nuestra confesión de fe? Bueno, la confesión de Londres, confesión bautista de fe de 1689, a la cual nos adherimos, en su punto 14 y en el punto 1, nos dice que la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu en sus corazones. Y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Hermanos, para esta declaración, para los que hemos estado aquí estudiando la confesión de fe durante semanas y semanas y semanas, ¿verdad? Se basan en decenas de versículos. Solo para esta declaración se basa en decenas de versículos. Tú puedes ir luego a casa, consultarlo y ver la cantidad de versículos sobre el que se avala esta declaración. Y uno de estos versículos es Filipenses capítulo 1 y versículo 29, el cual nos dice, porque a vosotros, cristianos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cristiano, la razón por la que tú crees es porque el Señor te lo ha concedido a ti. ¿Por qué tú sí has creído en Jesús y tu hermano aún no ha creído? ¿Por qué tú sí y tus padres todavía no? ¿Por qué tú sí y tu vecino no? ¿Eras tú mejor que él? ¿Era yo mejor que mi hermano que aún no ha creído? ¿Era yo mejor que mis familiares y mis amigos? Por supuesto que no en lo absoluto. ¿Cuánto me gustaría a mí, seguro que a ti también, que nuestros familiares, esos amigos queridos por los que estamos orando día tras día, que aún no conocen al Señor, cuánto nos gustaría que conocieran al Señor y se convirtieran, ¿verdad? Por algunos de ellos llevamos orando años. Por algunos de ellos llevamos hincando las rodillas durante años y no hay ni una pizca de fe en ellos, siguen igual. Todo lo contrario, están más testarudos. Ahora han buscado más información y cada vez se hacen más ateos y más ateos. Entonces entendemos lo que nos dice la Escritura. En Romanos 9:16 nos dice, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino que de que Dios tenga misericordia. ¿Cómo son nuestras oraciones por ellos? ¿Recuerdas la última vez que oraste por tu padre que aún no cree? ¿Por tu hermano? Señor, Señor, abre sus ojos. Dales fe, que te vean a ti, que se conviertan, Señor. Señor, son muy tercos, muy cabezones, muy orgullosos. Señor, por favor te pido, vence su orgullo. Vence su incredulidad. Dales fe. Yo nunca he oído una oración de alguien que diga, Señor, que la fe que hay en esta persona siga evolucionando de tal manera que él mismo se arrepienta, ¿verdad? Y se vuelva a ti por sí mismo. Nunca he oído una oración así. ¿Por qué? Porque no está en ellos. Yo pido a Dios que le abra los ojos porque Él por sí mismo jamás lo va a hacer. Pero así son nuestras oraciones por ellas, desesperadas. Señor, sálvale ahora. Señor, está envuelto en el mundo. Si es necesario, llévale a la bancarrota. Señor, una enfermedad, lo que sea, pero tráelo a tus pies, mi Señor. Así son desesperadas. Y lo hacemos así, hermanos, porque sin pistis, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y es únicamente Dios quien puede otorgarla. Alguien puede estar preguntándose, bueno, si Dios es quien da la fe, ¿por qué entonces me juzgaría y me condenaría a mí por no tener fe? El mismo Jesús que dijo, tenéis poca fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a ese monte, monte, échate allá, y el monte se echaría. ¿Cómo puede ese Jesús demandarme fe si Él es el encargado de suministrarme la fe? Y no me la da. Bueno, hermanos, yo no he conocido todavía a ningún pecador que haya venido verdaderamente y sinceramente a los pies de Cristo con fe y arrepentimiento verdadera y Cristo le haya rechazado. Esta pregunta está coja porque no existen personas que estén buscando a Dios y Dios les haya rechazado.
Dios no juega al escondite, hermanos. Dios no raciona la salvación y la fe como si hubiera poca. Dios la da rica y abundantemente a todo aquel que se la pida. Es así. Y si estás hoy aquí y Jesús aún no es tu Salvador, si Jesús de verdad no es todavía ese Salvador en tu corazón, ese que te da la convicción de vivir por Él, si estás hoy aquí sin fe, espero que no te estés preguntando si hay fe o no para ti. La hay. Solo ven en arrepentimiento y fe y Cristo te salvará. Ven a Cristo, clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Ven a Cristo. Yo no sé vosotros, mis hermanos, pero entender la fe de esta manera a mí me llena de esperanza. Porque si yo descansara en que depende de mi familia, de mis amigos, entender el mensaje de Dios, si yo descansara en que ellos pueden venir por sí mismos al Señor, si descansara en que algún día ellos lo van a entender y se van a convertir por ellos mismos, el panorama se torna muy, muy, muy desolador. Pero si descanso en la verdad de que Dios puede tener misericordia de ellos y que en base a su elección eterna, ellos pueden estar escritos ya en el libro de la vida, entonces me lleno de esperanza. Les sigo predicando, sigo siendo ejemplo para ellos y espero a que Dios haga su obra. Yo descanso en la soberanía del Señor, porque ya he probado métodos humanos. Seguro que con vosotros ha pasado. He hablado con mi familia de tantos temas, les he explicado el evangelio de tantas maneras. No hay fe en ellos. Descanso en que si Dios quiere un día, va a producir fe en sus corazones. Amén. Hermanos, y si el día de mañana Dios les concede la fe, como lo ha hecho conmigo y lo ha hecho contigo, y con los que creen verdaderamente en Jesucristo, entonces Él hace algo más. No solo te da la fe, sino que mantiene tu fe. Y este ya es nuestro segundo punto. Una fe mantenida por Cristo Jesús. Hermanos míos, así como a la luz de las Escrituras, nosotros entendemos que es Dios quien otorga la fe, asimismo es verdad que Dios nos hace responsables de nuestra fe. Dios te hace responsable de tu fe. Pero si hay algo cierto, es que tu vida espiritual y la mía se ha caracterizado porque has tenido muchos altos y bajos espirituales. En ocasiones has tenido una fe inquebrantable. Te comías el mundo, ¿verdad? Y en muchas otras te ha faltado fe. No he estado contigo en esos momentos, pero sé que es así. Y si dices que no, mientes. Mientes. Hermanos, le pasó a los discípulos en muchas ocasiones. Y recuerda que ellos contemplaron con sus ojos los milagros de Cristo. Ellos estuvieron viendo a los muertos resucitar, al mar aquietarse. Ellos también tuvieron muchos altibajos espirituales. Les faltó la fe. Ellos vieron la predicación de Jesús, vieron la manera en que amaba a Jesús en vivo y en directo. Y en cuántas ocasiones el Señor no les dijo, les amonestó, hombres de poca fe. No habéis podido hacer esto o aquello porque os faltó la fe, por vuestra poca fe. En alguna ocasión dice que el Señor no quiso hacer muchos milagros en un sitio a causa de la incredulidad. Y es muy interesante, hermanos, porque precisamente aquellas cosas que maravillan a Jesús están relacionadas con la fe, en un sentido positivo y negativo. Es decir, en un sentido negativo, ¿tú recuerdas aquel episodio en que Jesús después de un tiempo vuelve a su aldea, a Nazaret? Él vuelve allí, está en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Leemos que el Señor Jesús vuelve a su tierra, quizá con la ilusión de volver a ver a Paco, el de la panadería, ¿no? A sus primos con los cuales jugó tantas veces, a Maite, la de la frutería, qué rico estaban esos tomates, esa sandía fresca en verano, ¿verdad, Víctor? Estaba allí quizá deseoso de ver a los de su barrio. Tú ves cómo el Señor entra en la sinagoga, comienza a predicar, la gente se queda flipando de la manera en que el Señor predica, cómo toma el texto, cómo lo explica, cómo lo aplica, la gente flipando por este hombre que estaba allí. De hecho, hizo algunos milagros, sanó a algunos enfermos, pero para la gente de ese pueblo, de Nazaret, esto era inaudito. Pero este no es el hijo del carpintero, Jesús. Pero si este se marchó de aquí hace como 1 año y pico y era un chico normal, nunca le hemos visto enseñar, nunca ha hecho ningún milagro. Este Jesús, era un chico normal. Y dice la Escritura que se escandalizaron de Jesús.
Y fíjate lo que estaba haciendo, cosas increíbles. Bueno, pues dice el texto que Jesús se asombró por su apistía, por su incredulidad, su falta de fe. No le sorprendió, le asombró. Pero en un sentido positivo, hermanos, ¿tú recuerdas aquel otro episodio en que Jesús tuvo contacto con un centurión, un hombre, un oficial del ejército romano encargado de una centuria, 100 hombres? Nos relata Mateo capítulo 8, versículos del 15 al 17, Lucas también lo haría, que este oficial tenía un siervo al que amaba mucho. Lo amaba mucho y estaba muy enfermo, así que este hombre decidió ir a Jesús porque tenía fe en Jesucristo. Así que este hombre tiene contacto con Jesús, le pide que salve a su siervo y Jesús acepta ir hasta donde su siervo está enfermo. Y tengamos en cuenta, tanto el siervo como el oficial romano son gentiles, no son judíos, ¿no? Así que Jesús decide ir a sanarle, pero ¿cómo le responde este oficial romano? ¿Cómo? No, Señor, espera, no vengas a mi casa, no soy digno ni siquiera de que muevas un solo pie del suelo. Yo sé que tú tienes poder y que si tú lo pronuncias con tu boca, mi siervo sanará. Porque yo también sé que es dar órdenes, Señor. Yo tengo soldados a mi cargo y si yo le digo ve, él viene. Si le digo ven, si le digo ve, él va. No sé si le he dicho ve. Viene, ve, él va, viene, él viene, ¿no? Yo sé que es dar órdenes. De la misma manera, Señor, yo sé que tus órdenes sobre cualquier situación se cumplirá. Porque el universo entero te obedece. ¿Y qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió? Dice el texto que Dios, Jesús, se maravilló de la fe de este hombre. Se maravilló de la fe de este hombre. Pues en toda Israel, en todo su pueblo, no halló tanta fe como en este hombre. Ni siquiera en sus discípulos, los que estaban caminando con él. Se maravilló. ¡Qué fe tan increíble! El centurión no dudó ni un solo segundo de la promesa de Jesús. Así que él toma su caballo, se va cabalgando tan rápido como puede a casa y después de unas horas llega allí y efectivamente su siervo se había sanado por la palabra de Cristo Jesús. Qué fe tan increíble, hermanos. ¿Tú cómo crees que viviría este oficial después de haber tenido este contacto de fe con Jesús? ¿No dudaría nunca más de él? Obedecería todo lo que Cristo le diría, seguramente. Pero quizá algunos de los que estáis aquí siempre andáis pidiendo pruebas al Señor de su amor y de su fidelidad. ¿Cuánta apistía puede haber en tu corazón? ¿Cuánta incredulidad puede haber en tu corazón y en el mío? Qué vergüenza, hermanos. Que el Dios que te amó desde la eternidad y te ha bendecido con toda bendición espiritual tenga que estar casi empujándote como un bebé para que confíes en Él, para que le ames, para que te congregues, para que leas tu Biblia. ¡Qué vergüenza! Que Dios tenga que estar detrás de ti para que te apartes del pecado de una vez, para que leas la palabra, para que ames al que tienes al lado y te enfadas si no te concede aquello que le pides. Es que Dios no me dio esto o aquello. Hace muy poco hablé con un joven que está enfadado con Dios y ya no va a la iglesia. Está enfadado porque Dios no le concedió algo que le pidió. Como si Dios estuviera obligado a dártelo. Yo le decía, mira, Dios no está obligado a darte nada. Incluso el aire que estás respirando ahora es inmerecido. Dios no está obligado a darte la vida. Él ya te lo ha dado todo en Cristo Jesús. A este chico se le olvidó que hace muy pocas semanas, unas cuantas semanas, el Señor respondió una oración en su casa, la cual les produjo gran alegría. Se le olvidó. Su fe va según las emociones, como si Dios estuviera obligado a darte lo que pides. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de fe estás ejerciendo tú? Y me lo pregunto a mí también. El Señor me lo pregunta a mí. ¿Qué tipo de fe estás ejerciendo ahora? ¿Será que estoy asombrando a mi Señor por mi apistía, por mi falta de fe? ¿O será que estoy clamando como otro hombre con el que el Señor tuvo contacto? ¿Os acordáis? Un hombre al que el Señor quería hacer un milagro y el Señor le preguntó, ¿crees? Y él le dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Señor, creo, pero soy tan débil. Ayuda a mi incredulidad, Señor, ayúdame. Pistis o apistía, iglesia, fe o incredulidad. ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? Mira, como dije antes, al Señor no le sorprende nada, Él lo sabe todo, pero sí le asombran ciertas cosas.
Le asombra, por ejemplo, que yo siendo cristiano pase una semana sin leer mi Biblia y no sepa ni dónde está. ¿Dónde está mi Biblia? ¿En la mesita de noche? ¿Está en la sala? ¿Está en el coche? ¿Dónde está mi Biblia? Le asombra que sepas mucha Biblia y tu fe no crezca y tu obediencia tampoco. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tu fe crece en la medida en que tu conocimiento acerca de este libro crece. Si tú no sabes nada de la Biblia, tienes fe, pero tu fe va a crecer en la medida en que crece tu conocimiento de este libro. Están absolutamente vinculados, porque en la medida que yo conozco este libro, conozco la persona de Cristo. Me maravillo de su persona y mi fe y mi confianza crecen. Si conozco a Dios así de poquito, mi fe es así de pequeña, no crezco y no le obedezco casi en nada. ¿Entendéis? A medida que conozco este libro, voy dejando atrás mis especulaciones, mis tradiciones, mis malas interpretaciones, lo que yo pensaba que decía la Biblia, que era verdadero, y lo verdadero sepulta lo falso. La verdad siempre triunfará. Entonces mi fe crece, es más auténtica, es más bíblica. Estamos hablando, de una fe mantenida por el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que mi fe la sostiene Jesús? Y esto ya es un poco más práctico quizá. Porque, hermanos, encuentro textos en la Escritura, como el siguiente, el que vamos a leer. Si tú tienes tu Biblia, por favor, acompáñame. Me gustaría que leyeras este texto conmigo. Lucas capítulo 22, Lucas 22, a partir del versículo 31. Os doy un minuto para que lo busquéis y lo encontréis. Mientras tanto, os pongo en situación. Allí está hablando Jesús con Pedro. Y lo que va a ocurrir a continuación después de esta charla es que Jesús le anuncia a Pedro su triple negación, ¿no? Entonces, antes de estas palabras, Jesús le dice así, ¿lo tienes? Lucas 22, versículos 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no tengas ningún problema y todo te vaya bien. Bueno, menos mal que tenéis las Biblias abiertas y que sabéis que eso no es verdad. Yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, el Señor ruega por ti para que tu fe no falte. No se esfume. ¿Cómo más puedo saberlo? Bueno, el libro de Hebreos más adelante, en unos capítulos atrás, hemos pasado por allí hace poco y sabéis, en el capítulo 7 y en el versículo 25 se nos está hablando de Jesús como el gran sumo sacerdote y fijaos qué preciosas palabras nos dice. Hebreos 7, versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Os recordáis cuando pasamos por este pasaje? Qué maravilloso, hermanos. Cristo Jesús está a la diestra del Padre y vive para interceder por mí. ¿Qué más necesito para andar con seguridad, con convicción? ¿Qué más necesitas para que tu fe aumente si Cristo Jesús está a la diestra del Padre y vive para interceder por ti, cristiano? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué tú y yo nos hemos despertado esta mañana con fe? ¿Sabes por qué no simplemente hemos tomado la decisión de mandar todo esto lejos, de dejar de seguir los caminos cristianos y hemos dicho, hoy a la iglesia? Porque el día de mañana no dice, renuncio a todo esto, voy a vivir la vida. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, hablando con el Padre, con el Espíritu Santo para que tu fe no falte. Aleluya, hermanos. Hermanos míos, Jesús sustenta tu fe. Eso es verdad, pero como dije al principio de este punto, también es verdad que Él nos hace responsables por nuestra fe. Su llamado continuo es a que ejercitemos y crezcamos en la fe. Pablo le escribe a Timoteo, su hijo espiritual, un hombre impresionante al cual Pablo amaba muchísimo. Él escribe al menos 2 cartas y en su segunda carta, Pablo sabe que su fin ya está cerca.
ha hecho mucho por la causa del Evangelio, pero ya está cerca de morir, el Señor se lo ha revelado y él exhorta a Timoteo a mantenerse sobrio, firme en la fe. Timoteo era un joven, ¿verdad? Y necesitaba de muchos consejos, como todos los jóvenes que estamos aquí, ¿verdad? Y él le dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 6 al 8, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí está, ahí lo tienes. Pablo era responsable de su fe. He guardado la fe. Pero Gerson, entonces, ¿esto cómo va? ¿Cómo es la cosa? ¿Es Jesús el que sostiene mi fe o yo tengo que ejercitarla? La respuesta es sí y también. Jesús sostiene tu fe y tú estás encargado de ejercitarla. No hay contradicción, hay armonía, hermanos. Cada vez que confiamos en Dios, nuestra fe aumenta. La verdad es que el Señor nos ha dado tantas razones, hermanos, para confiar en Él, que de verdad es vergonzoso la de veces que dudamos de su amor y su misericordia. Estaba recordando un ejemplo que puso un pastor, hace años lo escuché y quizá ya me lo habéis escuchado decir. Imaginaos un hombre que lleva años ahorrando y se compra un coche nuevo, un coche de lujo, le encanta su coche nuevo y de repente con una semana de haberlo estrenado llega su mejor amigo por la puerta y le dice, Manolo, déjame las llaves del coche, no tengo tiempos para explicarte, me tengo que ir. Bueno, este buen amigo que se acaba de comprar ese coche lujoso le da las llaves y el hombre se va. ¿Por qué creéis que el hombre hace esto? Porque su amigo le ha dado tantas razones para confiar en él que él sabe que va a cuidar el coche y que si se llega a estampar, él le responderá con el coche. Hermanos, Dios nos ha dado tantas y tantas razones para confiar en Él que de verdad es vergonzoso la de veces que dudamos de su amor y su misericordia. Vergonzoso. Nuestro texto de Hebreos dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Lo hemos leído. Y va a dedicar un buen tiempo a hablar de esta especie de salón de la fama de la fe. Empieza a nombrar varias personas que destacaron por su fe, ¿verdad? De las cuales tú lees y tú dices, Señor Señor Sansón, Señor David. Sí, hombres que alcanzaron una reputación por su fe. Aquellos que pusieron en marcha la fe en un día, a partir del día que les fue dada, ¿no? Allí nos nombra a Abraham, a Enoc, a Rahab, a Sansón, a David, etcétera. Ya iremos hablando poco a poco de estos personajes. Bueno, ellos alcanzaron buen testimonio por su fe. Por su fe. Pregunta, ¿cómo está siendo tu testimonio en casa? ¿Cómo está siendo tu testimonio en tu trabajo, en tu instituto, en tu universidad? ¿Ya se dieron cuenta tus colegas que eres cristiano? ¿Ya se dieron cuenta en tu lugar de trabajo, en tu instituto, que eres cristiano? ¿O todavía no llevas un año con ellos y nadie sabe que eres cristiano? ¿Se podría escribir de ti como se escribió de Rahab? ¿Se podría decir de ti, ese chico? Mira, yo no comparto su fe, pero ese chico tiene una manera de vivir que ya me gustaría a mí. Esta chica parece que va a la iglesia y es un poco monja y tal, pero tiene una manera de vivir que yo no puedo decir nada en su contra. ¿Cómo está siendo tu testimonio? Gerson, ¿cómo está siendo tu testimonio? Pero mira, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo termina ese texto de Timoteo? Y así nos acercamos ya al último punto porque el tiempo se nos acaba. El texto de Timoteo, en el capítulo 4, versículos de 6 en adelante, termina de la siguiente manera. Por lo demás, Pablo ya ha dicho, he guardado la fe, he corrido la batalla, he peleado la batalla, etcétera. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y así llegamos a nuestro último punto, hermanos, una fe consumada por Cristo Jesús. Hermanos, el propósito, el fin, el objetivo de la fe es que lleguemos al cielo. Pedro, en su primera, no veas lo que está hablando Pedro hoy, ¿verdad? Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versículos del 8 al 9, nos dice que Jesucristo, está hablándonos de Jesucristo y dice, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y atentos, hermanos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe,
la salvación de nuestras almas. La fe, esa única manera de agradar a Dios, ese medio de gracia que nos ha sido dado, es absolutamente necesario para heredar la vida eterna. Pero ¿sabes qué? La fe un día dejará de existir. Ya no será más necesaria la fe. No sé si has pensado en esto. Pero sí, de hecho, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, no hace falta que vayáis, pero me estoy adelantando de nuevo, después de hablar de todos estos personajes de fe, de hablar acerca de la fe, ¿verdad? Nos dice que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el autor y el perfeccionador de nuestra pistis, aquel que da comienzo a tu fe y aquel que la clausura, la termina, la perfecciona, aquel que la perfecciona y le da un final. Y sabes, en Romanos capítulo 8, versículos 24, el apóstol Pablo está hablando allí acerca de casi del juicio final, el momento en el que todas las cosas serán restauradas. Nos está diciendo que la creación gime a una voz, esperando la redención, igual que nosotros, ¿verdad? Está esperando. Y luego nos suelta este texto para que tengamos esperanza. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, esto está lleno de unas preciosas promesas y no lo vemos, no estamos en el cielo, pero nos llena el corazón de una esperanza. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No solamente la vida eterna, sino la sanidad de tu enfermedad. Ese trabajo que estás esperando, esa relación que estás esperando, ¿verdad? Si no ves lo que esperas, esperas en Dios y con paciencia, ¿verdad? Lo aguardas. Así que, hermanos, ya nos acercamos al final, sé que hace calor. Y bueno, los que estáis ahí, Arlindo está de lujo, no te veo sudando, Arlindo, ¿eh? Es que tienes el ventilador ahí bien puesto. Yo aquí estoy, tenemos que poner aquí un ventilador o algo. Vamos llegando al final. ¿Por qué no vamos a necesitar la fe en el cielo? Porque no hará falta. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, ya está. Ya está, ya estamos en el sitio en el que Él nos prometió que estaríamos. No necesitamos esperar más ni tener certeza de que llegará, porque ya estamos ahí. Estamos contemplando a Dios cara a cara, el Señor ya ha juzgado nuestras obras, estamos allí con el Señor, la fe ya se ha acabado. La fe terminará, y no me lo invento, hermanos, la Biblia lo enseña. En el capítulo 13, la primera carta a los Corintios, ¿recordáis este pasaje? El amor es benigno, el amor no se enfada, el amor perdona. Bueno, lo estoy aquí parafraseando, ¿verdad? Dice que el amor nunca deja de ser, pero cuando llegue lo perfecto, que es ese estado en el cielo, cuando veamos al Señor cara a cara, entonces solo va a permanecer una cosa. Y es ahí cuando lo explica. Ahora, capítulo 13 de 1 de Corintios, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Veis? Amaremos a Dios eternamente. El amor, por supuesto, que va a permanecer. Y además, amaremos perfectamente, hermanos. No sé si has pensado en esto, pero cuánto deseo que llegue ese momento en el que voy a amar a mi Dios sin ninguna tibieza. Mi amor por Él es tan lamentable, es vergonzoso, paupérrimo, pobre. Y eso que siento que le amo más que a cualquier cosa. Pero yo sé que muchas veces mis hechos no reflejan lo que creo, esa verdad. Y entonces le preguntas al Señor, Señor, ¿por qué insistes en amarme tanto? ¿Por qué? Si yo no te correspondo de la misma manera. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me amas tanto? Y enseguida me viene la Escritura. Y la Escritura me recuerda algo que vence a mis sentimientos. Gerson, yo te he amado con amor eterno. Víctor, la razón por la que amas al Señor es porque Él te amó primero. Paola, de tal manera te amó Dios que envió a su único Hijo Jesús para morir por ti, para que si crees en Él no te pierdas, mas tenga vida eterna. La verdad de Dios reemplaza mis sentimientos. Señor, ¿por qué me amas? Porque ha decidido amarme. Me ama porque decidió amarme y yo no le he dado razones para hacerlo. Piensa, aquel que conoce todos mis defectos
incluso más que mi mujer. El Señor conoce todos mis defectos y mis pecados. Tiene razones suficientes para amarme, para rechazarme, perdón, y ha insistido en amarme con amor eterno, porque el amor nunca deja de ser y Dios es amor. Y si tú aún no sientes ese amor, te invito, ven a Jesucristo, arrepiéntete. Si ya te consideras cristiano pero estás viviendo una vida tibia, arrepiéntete, porque el amor no deja de ser, aún hay amor de Dios para ti. Piensa, ¿puedes decir en tu corazón, Señor, ven ahora mismo? Señor, ven. No quiero nada más que tu presencia. Señor, que se quede aquí el piso, el coche, mis pertenencias, mi reputación, 4 euros que tengo en el banco. Ven, ven, Señor, ahora. Si tú puedes decir eso, como hemos leído, amas la venida del Señor. Si todavía estás esperando, bueno, Señor, todavía no, que tengo algunas cosas que resolver, tú sabes, me quiero casar, hijos. Señor, todavía tengo algunos pecadillos que solucionar. Considéralo. Recuerda también que aunque tu fe te ha sido dada, mantenida y consumada por Cristo Jesús, tu fe debe ser avalada por tus obras. Y esto sí que es el final. Santiago nos dice que no es posible mantener una fe sin obras. ¿Recordáis ese episodio? Santiago capítulo 2, versículo 18. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Normal. Las obras son el resultado natural de poner nuestra fe y nuestra convicción en Dios. Si no tienes obras, si eres un árbol y no estás dando frutos cristianos, considéralo. Quizás estás pensando que eres y no eres. Pero si por la gracia de Dios hoy el Señor te da una nueva oportunidad, sal de este lugar y vive como es necesario vivir. Amén. Bien, hermanos, yo he terminado mi predicación. Y la termino resumiendo de esta manera. Hemos visto cómo esa fe, que es más valiosa que el oro, esa fe tan preciosa como la que tenían los mismos apóstoles, nos ha sido dada por el Señor, ¿verdad? Hemos visto también que el Señor, aquel quien está a la diestra del Padre, intercede cada minuto, cada segundo por ti y por mí, para que tu fe no falte. Y hemos visto cómo esa fe que nos lleva al cielo, un día dejará de ser. No hará falta la fe porque estaremos contemplando al Omnipotente cara a cara. O tienes fe o no puedes ver a Dios. O desarrollas tu fe o vas a vivir una vida cristiana mediocre. Decide. ¿De acuerdo? Y por cierto, hermanos, ¿veis que no me he adentrado en el capítulo 3? En el versículo 3, perdón, donde dice que por la fe entendemos que las cosas que no se veían fueron hechas. Está hablando de la creación. Pero he decidido no hablar de ella hoy porque a partir de septiembre vamos a comenzar nuestra escuela dominical, vamos a empezar hablando de la creación, vamos a hablar de ciencia, pero además adelanto que los días 20, 21 y 22 de septiembre va a estar con nosotros Ramón Gómez, es un divulgador científico que trabaja para la Unión Europea y va a estar aquí 3 días con nosotros, compartiéndonos temas, la creación, la evolución, todas estas cosas. Así que he decidido no hablar de ello para dejar tiempo para aquello, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que no sé, quizás ha sido mucha información, pero si te has quedado solo, con que el Señor aumente tu fe y te haga vivir una vida cristiana auténtica, será suficiente. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te hemos cantado, hemos dedicado un culto en honor a ti. Y personalmente, puesto que la adoración es algo personal, he intentado cantarte con mi corazón, he intentado estar atento a tu palabra. Te pido por mí y por mis hermanos para que podamos salir de este lugar realmente renovados. Renovados porque hemos tenido un encuentro verdadero contigo. Señor, que tu palabra se grabe a fuego en nuestro corazón para que nuestra fe aumente. Y si tú sabes que hay alguien aquí que aún no ha creído en ti como debe creer, Señor, te pido que le concedas el don de la fe para que pueda verte. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén.